tremendos invitados para conversar. Monse, preséntelo, pues. Estamos junto al diputado UDI, Guillermo Ramírez, y junto a la diputada del Frente Amplio, Natalia Castillo. ¿Cómo están a ambos? Sabia joven que nos acompaña esta mañana aquí en el programa. Natalia, ¿qué te pareció ayer la intervención del presidente Sebastián Piñera en la ONU? ¿Fue polémica? Sí, fue polémica, y yo creo que una de las cosas más polémicas tiene que ver con algunas contradicciones que se dan en su discurso. En particular, creo que es importante puntualizar sobre el tema medioambiental, porque por un lado él hace un reconocimiento que a mí me parece que es positivo, que es decir, que sin perjuicio de todas las otras cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo, no podemos olvidarnos del tema medioambiental, en cómo mejoramos las matrices productivas, tener energías mucho más sustentables, pero por otro lado señala que Chile no va a firmar este Tratado de Escazú, o que lo va a firmar con ciertas aprensiones de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores. Y es porque justamente es este tratado el que da mejores condiciones de acceso a la información para la gente, también de participación ciudadana en las decisiones medioambientales, que son muy relevantes para efectos de poder justamente asegurar que el medio ambiente sea un mínimo civilizatorio en la región. El presidente habló de que se había ayudado a 14 millones de personas con el plan del gobierno. ¿Qué te pareció esa cifra que entrega, que se había instalado rápidamente un sistema de protección social en Chile que había llegado a ayudar a 14 millones de personas? ¿Qué te pareció esa afirmación que hace el presidente? Bueno, yo creo que esa afirmación es bastante osada. Yo no he visto ninguno de los informes de ninguno de los proyectos de ley que se han presentado que tenga una cifra así. A mí me encantaría creerla, pero tengo la sensación que no, porque de hecho justamente el retiro del 10%, por ejemplo, empezó su discusión y empezó a tomar fuerza porque era una de las pocas medidas que tenía el carácter de universal, es decir, que podía llegar a más gente. El reclamo permanente que nosotros teníamos como diputados y diputadas dentro de nuestras redes sociales, la gente en los distintos territorios, era justamente la contraria, que personas que incluso habiendo cumplido con los requisitos no estaban pudiendo acceder a las ayudas del Estado por las distintas trabas que tenía el sistema, desde cuestiones muy básicas como el formato que se bajaba el archivo, el acceso a internet, la brecha digital, y también por cuestiones más de fondo en que se detectaron múltiples problemas, y en esto probablemente Guillermo va a estar de acuerdo conmigo, en cómo tenemos mapeada geográficamente la pobreza en nuestro país. Natalia, en cómo el instrumento del registro social de hogar es el instrumento que no está hoy día dando las garantías de que efectivamente esté midiendo bien los niveles de pobreza que tienen las personas. Natalia, pero en ese sentido hoy día se está empezando a discutir este segundo retiro del 10%. Y quisiéramos preguntar si tú estás de acuerdo, y también a Guillermo Ramírez. Hay divergencia de opiniones, pero en la oposición hay bastantes diputados que se han mostrado de acuerdo con un segundo retiro. ¿Tú estás de acuerdo o no? Montserrat, mira, yo en este sentido tengo una postura bien parecida al primer retiro del 10%. A nosotros nos parece que comerse los ahorros evidentemente no es el primer espacio donde uno debiese buscar los recursos. Aquí lo que se necesita son políticas públicas enérgicas que vayan en ayuda de las personas, pero tengo la impresión de que el gobierno todavía no recoge el guante en esta materia, y efectivamente la necesidad sigue existiendo, y a mí como diputada me parece muy injusto exigirle a la gente que piense en el futuro cuando no tiene resuelto qué va a cocinar en 2 horas más. Entonces, desde esa perspectiva, yo no estoy para nada cerrada a poder evaluar un segundo retiro del 10%. Lo que sí creo que hay que tener ojo es a qué personas va a llegar este segundo retiro. Porque el primer retiro, una de las ventajas que tuvo, como decía hace unos minutos, es que fue una política universal. De los 11 millones de personas que podían retirar este 10%, cerca de 10 millones ya lo hicieron. Entonces yo no sé
a cuántas personas llegaría este segundo retiro, y es algo que nosotros en la Comisión de Trabajo hemos solicitado. Tenemos una evaluación que es de la mitad de agosto, y es una información que vamos a pedir actualizada para saber con certeza a qué personas llegaría. Hay un porcentaje no menor que es alrededor del 20% de las personas, del total de personas que sacó el 10%, que no van a poder sacar más plata porque no se llevaron todo. Sí, entonces yo creo que hay que, antes de decir aprobar o rechazar una medida como esta, primero hay que seguir insistiéndole al gobierno que vaya con medidas de apoyo económico directo a la familia, y en segundo lugar hay que ver a quién va a beneficiar, porque si va a beneficiar solamente a quienes más tienen, yo creo que podría eso ser un contraargumento para poder llevarlo adelante. Pero está todo en veremos, yo no estoy para nada cerrada. ¿Qué opina Guillermo de este segundo retiro del 10%, Guillermo? Bueno, opino parecido a la diputada Castillo, sorprendentemente. Yo creo que esto responde, lo que pasó al principio, respondió a una deficiencia que tuvo el gobierno respecto a ayudas económicas que fueran oportunas y que llegaran a, ojalá, a todos los chilenos. Y el retiro del 10% lo que generó fue justamente suplir esa falencia. Ahora, el problema que estamos teniendo hoy es que ha corrido harta agua bajo el puente desde ese 10%. Se creó el IFE 3. Hoy día, en 45 minutos más, en una hora más, vamos a votar un fondo en la Cámara de Diputados de 12.000 millones de dólares para que el gobierno pueda llegar con ayudas a las personas y a las pymes para que contraten gente. Entonces han pasado hartas cosas desde el último 10%. Usted preguntaba por la cifra de 14 millones que dio ayer el presidente en la ONU, que había recibido algún tipo de ayuda. Ahí están todas las ayudas, pues hasta la diputada Castillo recibió una caja de alimentos. Entonces tenemos en el fondo, si sumamos todas las ayudas, se llega a esa cantidad de gente ayudada. Ahora, sobre el segundo retiro del 10%, simplemente decir una cosa. Hoy día el problema de esa política pública es que no va a llegar a los más vulnerables, porque los más vulnerables ya sacaron todo su saldo. Y entonces esto empieza a transformarse en una especie de medida un poquito más elitista, si ustedes quieren, que no ataca el problema de mayor vulnerabilidad y que tiene el consiguiente además daño de reducir las pensiones. Entonces yo creo que el camino tiene que ser otro. Pero Guillermo, usted es diputado presidente del Barrio Alto. Y hay mucha gente en el barrio... ¿De qué comuna considera usted? Porque Peñalolén es una comuna que nació de campamento. Sí, bueno, es también diputado por Vitacura. Así es. Por la de... Bueno, dale, por Barnechea. Lo que le quiero decir con eso es que hay gente acomodada que lo ha pasado mal también. Gente que ha perdido todo, que ha perdido su empresa, que ha perdido su pyme, que ha perdido su emprendimiento. Con el consiguiente remesón para familias de cambiar los hijos del colegio, de tener que partir de nuevo, de no pagarle la universidad a uno, de optar de dejar a unos niños en un colegio. Y a otro estaba leyendo mucho sobre eso un informe. Entonces, quería plantearle eso, Guillermo, porque como usted es diputado por el sector, hay una serie de personas que no son vulnerables, pero que están pasando momentos dificilísimos. También se le llama clase media alta o gran clase media o la gran clase media chilena. Porque los sectores más vulnerables el Estado tiene que entrar y tiene que entrar con todo, tiene que entrar con la pierna en alto y tiene que dar bono y tiene que dar renta de urgencia y tiene que dar y tiene que ser fácil postular y estamos de acuerdo todos, yo creo los 5 en eso. Pero hay un sector que por desconfianza, que porque le ha ido bien, que porque es profesional joven, no ha recibido nada, no lo ha ayudado en nada, se agarró el 10% todo. A ese grupo es el que está un poco también dirigida esta suerte de segundo retiro del 10% para volver a emprender, para volver a capitalizar, porque no ven el Estado la ayuda ahí. Se lo planteo. ¿El Estado está pensando en esa gente? ¿El Estado está pensando en estas personas que yo le acabo de hablar? Me lo cuenta a la vuelta del corte porque me pidió el corte a las 2 del fútbol. Bueno, lo había planteado Julio antes de la pausa, esta discusión sobre el segundo retiro del 10% para paliar entonces la situación actual de muchísima gente. Había dejado planteado el tema de la clase media, porque efectivamente fueron muchos, incluso millones de chilenos, los que sacaron todo lo que tenían en los fondos de la AFP. Entonces un segundo retiro iría para gente que tiene más ahorros.
Y eso también nos habla, Guillermo, y te habían dejado plantear la pregunta, de que hay un gran sector, este gran sector de la clase media, que es el dueño de muchas veces una fuente de soda, un restaurante, que uno ve la cantidad de gente que quebró. No es que necesariamente abrió ahora que se están levantando las cuarentenas, sino que no tiene cómo pararse. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, para la gente que tenía un emprendimiento como lo que tú mencionas, Monse, y que quebró, hay